pesar de que empecé en medios electrónicos como la televisión durante muchos años, evolucionamos, digamos, personalmente hacia esa concepción de que la televisión era muy bonita y era un reto muy lindo, pero que al final siempre hay dentro de todos los periodistas como ese anhelo de escribir y de generar un poco como todas esas figuras rayadas en la literatura también que nos genera como esa nostalgia. Entonces, pasando a eso, pasé a la prensa escrita y ahora estamos en este mundo de lo digital que es un interrogante permanente. Es tan grande el universo que tenemos enfrente en este escenario digital que es inacabable, es ilimitado, es un desafío a la creatividad y es un desafío a la forma, porque el periodismo de todas maneras se hace de la misma manera. El periodismo, el rigor periodístico, la construcción de los contenidos, la construcción de las investigaciones, la creación de las narrativas para poder contar historias, para poder narrar noticias, para poder informar, pues que es obviamente la esencia fundamental del periodismo, se hace de la misma manera para el formato que sea. Yo creo que lo que nos tocó en esta generación, en este mundo, en este cambio de era, porque sin duda el mundo digital lo que ha traído a la humanidad es un cambio en las comunicaciones, las que están generando, pues digamos que estemos entrando los seres humanos a toda esta nueva forma de ver la vida y nueva forma de enfocar y de comunicarse y de conocerse. Colombia pues tiene una tradición de medios muy casi que centenaria en las marcas más importantes, digamos, de medios. Muy pocas veces nacen medios de comunicación. Los medios regionales también, los periódicos regionales ya tienen sus años y están afianzados también a procesos casi que tradicionales de familias que han logrado empresas periodísticas que permanecen. Y cuando se plantea crear un medio de comunicación nuevo, un medio de comunicación de cero, un medio de comunicación que va a ser una marca, obviamente el escenario hoy día tiene que ser el mundo digital. Digo tiene que ser porque las dinámicas de la información hacen muy difícil pensar, a pesar de que cada día hay más revistas de papel, todavía hay mucha gente que insiste en el papel porque ya veremos tal vez más adelante en el debate, el papel tiene una razón de ser fundamental también en el mundo de la información. Pues piensa desde lo digital. Confidencial Colombia nace como justamente como una idea ambiciosa de empezar a llevar a Colombia y de empezar a generar en Colombia medios de comunicación digitales exclusivamente como están muchos en Europa, ¿no? En Europa y en Estados Unidos ya hay medios de comunicación que se conciben a sí mismos de esa manera. Yo insisto mucho en que Confidencial Colombia es hablo siempre de un periódico y hablo siempre de un medio de comunicación, porque no nos concebimos ni nos imaginamos que nacíamos como una página web. En esto del tema, los términos a veces son traicioneros, porque evidentemente somos una página web, pero digamos somos una página web de una vocación de medio de comunicación. Nuestra labor es informar y somos un periódico general, no somos un periódico de nicho, no estamos exclusivamente dedicados a un tema específico, especializado, estamos informando. Para nosotros es igual de importante la crisis en Siria, como las elecciones en Estados Unidos, como las elecciones en Venezuela, como el proceso de paz en Colombia, como el conflicto colombiano, como cualquier noticia que le está dando la vuelta al mundo, el vestido roto de Sofía Vergara ayer en los premios Emmy, el embarazo de Shakira. Es decir, estamos en un mundo general de las noticias y por tanto es ambicioso que nazca un medio de comunicación con interés de informar cuando existen marcas tan afianzadas que tienen además ya desarrollos digitales tan importantes como El Tiempo, por ejemplo, como El Espectador, como Semana, como El Colombiano, como La República, en fin. Ese es el proyecto. Mucha gente nos critica y nos dice, pero ¿para qué se meten? Usted todavía, hay gente que me dice, ¿todavía tiene eso de deportes? Y todavía tiene eso de economía, y todavía tiene 10 secciones, y cada sección con 10 subsecciones, ¿sí? Ese es el tema. ¿Qué hay de por medio en este reto? Pues para comenzar, nosotros somos un medio pequeño, que somos una redacción pequeña y que somos una redacción joven.
que la idea de crear un medio de comunicación desde cero tiene también la oportunidad de crear una empresa periodística con objetivos claros en el tipo de periodismo que se quiere hacer y en el tipo de empresa periodística que se quiere hacer. Entonces hay dos procesos paralelos, que uno es armar obviamente la empresa para que sea viable, para que tenga un lugar en la concepción empresarial de medios de comunicación, en las agencias de publicidad, en las centrales de medios, que son las que venden las que tercian, digamos, la publicidad entre los clientes y los medios al final. Entre todo este mundo lo que estamos creando es una empresa periodística y vamos lentamente, tenemos 13 meses de estar al aire y hemos tenido la lección principal, que creo que es el punto en el que dejaría para empezar, es que podríamos haber tenido una inversión quizá muchísimo más grande de la que hemos tenido, podríamos haber tenido quizá 20 periodistas más de los que tenemos, podríamos haber tenido quizá mejores oficinas de las que tenemos, hubiéramos podido tener muchas cosas, pero lo que tenemos, o lo que creemos que hemos intentado tener, es por ahora lo que un medio de comunicación principalmente debe tener, y es credibilidad. Es rigor periodístico, es creatividad para presentar los temas, relevancia en la selección de los contenidos, y creo que esa lucha por aparecer en el panorama, irrumpir en el panorama mediático con una ambición de convertirse en un medio de comunicación, pues viene de la mano obviamente con ese lugarcito que nos estamos ganando en términos de un periodismo serio. Si pudiéramos haber tenido muchísimas otras cosas y podríamos hoy día quizás ser un medio mucho más conocido, pero quizá hubiéramos tenido hoy un déficit fiscal, digamos, por llamarlo en términos económicos, y quizá no hubiéramos podido ganar algo que ya creemos que es un valor fundamental para nosotros, es que el medio nos respeta, las fuentes nos respetan, crecemos cada día más en acceso a información, en posibilidad de generar dinámicas en las redes sociales que susciten comentarios, susciten reflexiones, y creo que básicamente la lección es: el monopolio de la información empieza a terminarse, hay muchas oportunidades para generar nuevos contenidos, para que las nuevas generaciones de periodistas tengan no solamente 2 o 3 sitios para trabajar, sino que tengan muchísimas más oportunidades, y para arriesgar. Yo creo que esto es un desafío un poco al status quo mediático que ha existido en el país. No lo digo solamente por Confidencial, lo digo por una cantidad de iniciativas que están planteándose en el camino, y que en ese escenario pues partimos, y en ese escenario estamos dando la lucha. Ya más adelante conversaremos, si se quieren, como en detalles de cómo es el día a día y de cuáles son como los puntos más pues más desafiantes, o los retos más desafiantes que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el periodismo digital, voy a empezar a diferenciar entre el periodismo tradicional y el periodismo digital. Yo creo que se ha caído en un grave error cuando decimos que existen 2 tipos de periodismo, y ahí coincido con María Alejandra en que yo creo que el periodismo solo hay uno. El periodista tiene la función de contar historias, narrar hechos, informar, y lo que ha cambiado con el periodismo digital es que ha abierto nuevos canales sobre cómo contar ese tipo de información. La experiencia que tengo yo en el tiempo, yo vengo de una agencia de noticias de la AP, lo hice en Estados Unidos. Llegué a Colombia y entré a trabajar en El Tiempo, y conversando con los colegas, viendo la experiencia que teníamos ahí, viendo la experiencia de otros medios, me di cuenta que lo que se estaba haciendo en los grandes medios en la parte digital era destinando a los periodistas recién iniciados, a los practicantes. Las directivas de esos medios no veían el medio digital como una apuesta donde se podía hacer buen periodismo, entonces cogían pues, los salarios que se están pagando en la parte digital hoy de los grandes medios son precios irrisorios, están ganando 1.000.000, 1.200.000, 1.400.000, y pues el periodismo sí merece que se le invierta más, merece cabezas mucho más experimentadas, si bien son jóvenes pero que han tenido una trayectoria en los medios. Una de las grandes decisiones que se tomó en eltiempo.com fue atraer a un periodista que se llama José Antonio Sánchez, que él, por ejemplo, lleva 20 años de experiencia en El Tiempo.
Yo creo que el periodista digital como tal no existe, eso son ganas de aprender a contar historias de otra manera muy distinta. Entonces yo creo que lo que es el periodismo digital en los grandes medios como es El Tiempo, Semana y El Espectador, es que las directivas, que la gerencia crea que eso tiene un futuro y que hay que invertirle al personal humano ahí. No es de puros practicantes que estos son los que contratamos para completar la nómina. En cuanto a los pequeños medios digitales, los que son las iniciativas como Confidencial Colombia, Quién y Qué, La Silla Vacía, el gran reto de ellos es que necesitan de una inversión alta, y eso, salir a vender pauta es una cosa muy compleja, porque en este mundo digital lo que están haciendo todos los anunciantes es pagar en Google, en Facebook. Solo hace falta que se abra el camino en Twitter para que empiecen a entrar ahí. Y si ustedes ven la evolución de los medios digitales, la pauta que está creciendo, nosotros crecemos a un porcentaje muy bajito, año a año. Y por ejemplo, un anuncio en el periódico impreso cuesta mucho más, para el negocio es mucho más rentable que una toma de home en eltiempo.com, y eltiempo.com lo ve más gente que el diario impreso. Entonces es un mundo complejo, un mundo complicado. Yo aplaudo las iniciativas de los portales jóvenes que están naciendo, pero yo sí creo que hace falta que se les invierta más. No sé si eso es con capital privado de un inversionista o con una persona multimillonaria que le meta plata a eso, pero el Estado yo creo que se debería meter y destinar una parte del presupuesto a crear más de estas iniciativas, porque Confidencial Colombia llega un momento en que si no pauta, el señor Polanco llega y quita la financiación, o sea, porque negocio es negocio. No sé, arranquemos por la charla. Es que yo creo que la pauta la tienen que dar los grandes, en términos, digamos, ya para hablar de este tema de la publicidad. Porque a nosotros, ¿qué nos pasa? A nosotros nos piden las mismas métricas para vender que le pide al Tiempo. Y entonces, pues, evidentemente nosotros no podemos cumplir con los estándares de visitas del Tiempo todavía, y no sé si algún día, pero digo, para el mundo digital, hoy salió una cifra de un estudio de Pricewaterhouse que decía que en el primer semestre del 2012 se han vendido 58 millones de dólares en publicidad digital en Colombia. 58 millones de dólares, ya quisiera yo tener el 0.005 de esos 58 millones de dólares del primer semestre del 2012 en publicidad Confidencial. Sin embargo, yo creo que esto es una cosa de resistencia, o sea, nadie se plantea un proyecto como estos para saber que a los pocos meses, primero porque hay que posicionar una marca, segundo por lo que decíamos antes, el periodismo vive de la credibilidad, de la respetabilidad, y eso toma tiempo, porque además la gente va a decir, pero ¿por qué yo me tengo que informar por Confidencial Colombia estando el Tiempo y estando Semana? Entonces hay que generar unas nuevas dinámicas de información y de costumbres para incluir estas nuevas oportunidades dentro del mapa mental de información de la gente. ¿Y qué es lo que tienen que ofrecer estos medios de comunicación distintos a los medios de comunicación tradicionales? Y cuando hablamos de tradicionales no necesariamente es una diferencia entre periodismo tradicional o no, es que nosotros somos de todas maneras un poco más libres, en el sentido en que nosotros venimos de la nada y venimos sin antecedentes, venimos sin prejuicios, venimos un poco a ser los que podemos tener la libertad yo utilizo a veces una expresión que puede ser mal interpretada, pero nosotros podemos tirar piedra sin problema, digamos, nosotros también, pero nos echan. Digamos que las piedras de ahí son un poco más controladas, ¿no? Nosotros podemos traer piedra de todos los tamaños, a todas horas, de todas las formas, y yo creo que la visión de estos medios, que además tienen de todas maneras un carácter un poco irreverente, o por lo menos yo consigo, sin que sea un periodismo marginal, porque no se trata de ser un periodismo militante de ninguna causa para nada, pero sí un periodismo fresco, un periodismo que utilice otro tipo de lenguajes, que se atreva a decir cosas, y yo creo que, hombre, cada quien echa su rollo, ¿no? Obviamente cada quien, los periodistas siempre tratamos de decir que tenemos que hacer el enfoque distinto, el mejor enfoque, el enfoque diferente y tal. Pero por lo menos hay que creérselo para poderlo echar para adelante. La viabilidad de estos medios realmente es incierta. Nosotros tenemos una redacción de
8 redactores, 8 periodistas, y eso tiene una administración, y hay que pagar a unos gerentes, y hay que pagar a unas personas de comercial que tienen que ir a vender pauta, y hay que pagar a una secretaria, y hay que pagar taxis para que los periodistas se muevan, y no puedes hacer muy buen periodismo si no vas a los sitios donde están pasando las cosas. Entonces yo tengo que desplazarme a La Habana a cubrir el proceso de paz del Caguán, y no tengo, del Caguán, escuche, de La Habana. Se nos cruzaron los cables. Y el tiempo obviamente va a tener, no sé, ¿cuántos van a tener? Uno del tiempo.com, uno de la nosotros con la Convergencia va un solo periodista, 2 periodistas, y nosotros nos nutrimos los distintos medios de trabajo, porque si no sería insostenible. Pero digamos que comparados a ese tipo de operaciones, lo importante yo creo que es como entender qué sociedad tenemos. O sea, Colombia está creciendo, la penetración de internet en Colombia es importante frente a muchos países de América Latina, y yo sí creo que el internet es la democratización de la información. Entonces estos medios, hay un debate alrededor de hacia quiénes están orientados. Confidencial Colombia, por ejemplo, nace pensando en que vamos a llegar a los líderes de opinión, que son los mismos que leen El Tiempo, que leen Semana, que leen El Espectador. Entonces tenemos que conquistar otras audiencias distintas a la gente joven que quizá todavía no tiene tan afianzado El Tiempo, Semana y El Espectador como los medios únicos, sino que ya va a crecer con Quién y Qué, con La Silla Vacía, con Confidencial Colombia. Pero por ejemplo, ahí hablando de Quién y Qué, y eso es lo que me sorprende un poquito yo leo la línea de Twitter del Tiempo, el palo que nos dan todos los días, constante y sin parar, que pide mejor información, que menos amarillismo, que menos gobiernismo, etcétera, etcétera. Sale Quién y Qué, que desde los portales independientes fue el portal que yo más seguí desde el comienzo, y a mí me pareció que Quién y Qué fue una apuesta muy audaz, muy bacana en términos periodísticos, con un excelente periodista como Harold Agüeta, y de un tiempo para acá, y eso les pido por favor que no vayan a tuitear esto, de un tiempo para acá, Quién y Qué, yo sí siento que se prostituyó solo por el tráfico. Entonces ahora, de las 7 u 8 noticias que uno veía en Quién y Qué, que eran magníficas, y era una chiva tras otra, y uno decía adiós, porque nos están chiveando por todas partes, ahora lo único que se encuentra uno es el diente de oro de Chupeta, y no sé qué, y Pablo Escobar, y Oscar lo bonito que es. Entonces, el lector se queja mucho de que no estamos ofreciendo periodismo de calidad, pero solo le responde al tráfico de las noticias que ahora está ofreciendo Quién y Qué. Daniel Samper hace un año nos criticó a nosotros en el tiempo.com porque de las 5 noticias más leídas, 4 de ellas eran noticias frívolas. Entonces eso es lo que quiere la gente. Yo no sé, Confidencial Colombia, ¿qué tanto está centrado en el tráfico o qué tanto se va a dar la pela de aguantar, de no crecer tanto en tráfico, pero siguiendo con un periodismo pues serio, que es lo que creo que mucha gente de aquí es lo que quiere. Es que esta historia es por donde uno la vea, uno puede o rajarse las venas todos los días o levantarse a decir, bueno, un día más de conseguir algo, porque nosotros tenemos la concepción de un periódico de verdad, es decir, nosotros no estamos jugando a la noticia más popular, porque la noticia más popular puede que no sea la noticia más importante. Entonces yo no voy a sacrificar contenido del periódico cuando siento que la noticia más importante es o el inicio de los diálogos de paz, o la reelección del procurador, que puede ser un poco popular, o la discusión sobre la reelección de Santos o la garrotera con Uribe. Para mí yo estoy en la agenda nacional y estamos tratando de interpretar la agenda nacional permanentemente, y obviamente tenemos la tarea de interpretar la agenda de la farándula y también la agenda del mundo, del medio ambiente, y también la agenda del entretenimiento. Y por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar ahora la sección de entretenimiento, convencidos en que es necesario también que como un medio con concepción general pues tiene que tener videos. La última canción de Carlos Vives, por supuesto la tenemos, pero queremos ahora tener una sección de entretenimiento que tenga más apertura. ¿Y qué significa eso? Primero, más trabajo, porque yo voy a abrir ahora una sección que se llama Placeres, donde va a estar toda la parte, digamos, cultural y lúdica de la vida, que además está rico, pero pues ese sitio solamente para nosotros, guardadas proporciones, y también no vayan a tuitear, pero es como Quién y Qué, digamos. Para nosotros vamos a tener una sola sección que va a ser realmente como
digamos, como el tema social, de ir a todos los eventos y poner 500 fotos de cada cumpleaños de no sé qué, y los frijoles de doña tal y tal. Todas esas fotos, todas las fotos sociales de los eventos sociales, yo los he dejado a un lado, entre otras cosas porque eso también, estos medios cuando son los pequeñitos están muy ligados también como al perfil un poco de quien los jalona, y yo creo que poco a poco uno va entendiendo también el escenario. Nosotros no hemos privilegiado el tráfico, de hecho yo tengo una discusión muy en desventaja cuando hablo con la gente, por ejemplo, de Quinique, y es porque yo digo que yo no soy capaz de hacer periodismo estratégico, pero sé que en términos digitales tengo que tenerlo en cuenta. O sea, yo tengo que saber cuándo la gente me visita más, a qué horas están entrando a visitarme más, que después de las 7 de la noche, que los domingos después de las 10 de la mañana, que los martes a las 8 de la mañana, que hay unas noticias que tienen unos picos y otras que no. Obviamente vamos haciendo periodismo con estadísticas, y eso no se hacía antes, uno es periodista, y uno sabe dónde está la noticia y uno la busca, y uno no sé si la van a leer 10 o 20 o 50, pero resulta que hay una cantidad de figuras, por lo menos de titular en el Twitter, de saber tuitear en el momento correcto, de saber poner el hashtag que es en el momento que es, en fin, tiene una cantidad de elementos adicionales que ahora ya metidos en esto no podemos obviar. Entonces, si bien mi obsesión no son las visitas, tenemos que aprender todos los días más de cómo y dónde y hacia dónde llevamos una u otra información a fin de que más gente nos conozca, y entre otras cosas porque si no la guerra se pierde. Es así de simple, es decir, el posicionamiento de marca de Confidencial le hace falta una campaña de publicidad, le hace falta un lanzamiento grande, le hace falta una presentación social, le hace falta un montón de cosas, porque hay momentos en que yo digo, bueno, prefiero la fiesta o poder cubrir el proceso de paz en La Habana. Entonces, pues no, yo prefiero cubrir el proceso de paz en La Habana que hacer un cóctel para 100 personas para presentarles Confidencial. Pero digamos, desde el punto de vista del mercadeo está mal, porque hay que posicionar la marca y porque hay que hacer una cantidad de relaciones públicas y hay que hacer. Entonces, el caso es, yo creo que el ejercicio entre una marca tan fuerte como la del Tiempo, donde un periodista del Tiempo llama a cualquier persona y dice soy periodista del Tiempo, y el ministro aparece, no sé qué aparece, toda la gente. Pero aparece. no le han dado una suscripción a la Luis Ángel Arango, eso me tiene olvido. Pero bueno, una cosa es la convergencia que funciona el Tiempo, que además es un experimento increíble. ¿El Tiempo tiene una redacción de 200 periodistas? Más o menos, como 300 casi. 300 periodistas. ¿Y de esos 300 periodistas todos aportan a la web? No, los que aportan son los que están trabajando directamente con el impreso. Y nosotros de City lo que hacemos es clipear los videos y los colgamos en el portal. Pero Corcor, o sea, nosotros tenemos el tiempo.com es una redacción de 20 personas. Si contamos la redacción del Tiempo, impresos, nosotros somos casi una redacción de 100 personas. Pero llega un momento del día, sobre las 4 o 5 de la tarde, en el que nosotros perdemos a todos del impreso porque se tienen que dedicar a cerrar páginas. Pero obviamente, pues ahí sí ustedes parten en desventaja porque la cantidad de información que nosotros generamos, pues un medio pequeño no puede competir con eso. Ustedes lo que pueden competir es con calidad, que es donde yo creo que ahí es donde estamos fallando los medios grandes. Nosotros nos preocupamos más por sacar prácticamente 100 noticias al día que dedicarnos a 25 y sacar bien las 25. Eso, lo que se viene el año que viene y en el 2014 con los medios digitales y los medios pequeños digitales va a ser muy interesante, porque los medios grandes estamos pensando en cobrar por contenido. El modelo no sabemos cuál es todavía, si cerrar todo, si hacer un modelo del usuario que después de 10 clics, como lo hizo el New York Times, después de entrar a 10 noticias se le cobra, o crear cajitas de contenido donde uno sabe que hay contenido premium por el que uno tiene que pagar, que es lo que tiene el mundo. Nosotros nosotros vamos a avanzar hacia ese modelo. Si nosotros no hacemos una alianza, todos los medios grandes, si el Tiempo cierra, exactamente, el Tiempo cierra y se van al espectador. Nosotros le tenemos que apostar a la calidad. Yo creo que el gran éxito del New York Times, aparte de que es el mejor periódico del mundo, tiene una redacción de 1000 personas, tiene más de 125 años de historia, es que uno sabe que los $39 que va a pagar mensual lo recupera uno en cuanto a la cultura, la información que le provee la página. En comités que tenemos con Nora de la parte digital de los diarios, yo sigo sosteniendo que hoy por hoy nosotros no tenemos, ninguno de los medios grandes tenemos con qué cobrar, tenemos contenido por el cual la gente está dispuesta a pagar.
Y no sé tampoco si invirtiendo en un mejor contenido, la gente pagaría por ese contenido. Esa es la duda que estamos teniendo, si el lector colombiano, que es muy particular, estaría dispuesto a pagar por la información. Entonces, próximo año, los 2 años sí van a ser fascinantes en cuanto a lo que vamos a hacer, y además que los grandes medios tenemos que hacer autosostenible el negocio digital, porque va a llegar una época en que el impreso ya no va a poder soportar toda la operación, que es el caso hoy en día. Por ejemplo, el tiempo.com es autosostenible, pero paga las facturas, no generamos una rentabilidad. En cambio, el tiempo es el que nos soporta todas las operaciones. Si vamos a viajar, mandamos a 2 personas a viajar por Venezuela con el motivo de las elecciones, eso es casi una financiación del tiempo impreso. Entonces ahí hay un reto. Es increíble que pase eso porque... Y eso que nosotros tenemos una gran... O sea, nosotros casi que capitalizamos todo el mercado de publicitario digital muy por delante de los otros medios. Claro, porque además es que el esquema que está formado, que ya está establecido en publicidad, es el Tiempo. Por ejemplo, la casa editorial del Tiempo tiene su propia agencia comercializadora que se llama G24. Media 24, esta cosa. El 24 es lo de la paz, que tengo el rayo fresco. Entonces, Media 24 hace una preventa ahora a finales de octubre para todo el 2013. ¿Y cuál es el esquema? Es que venden todos los medios de la casa editorial y hay como una especie de concepto de abonado para lo digital, ¿no? Es como, vendemos no sé cuántos millones a la Panamericana y le abonamos 10 banners o 20 banners en tal. Nosotros somos solo digital. Pero eso nos ha perjudicado también, ¿no? No, claro, pero es que es increíble que ustedes, teniendo la caja para administrar el tema digital, teniendo además la mayor audiencia en el mundo digital, todavía no se dé la vuelta hacia el otro lado. A mí Felipe López, que me augura la puerta de Confidencial cada 3 meses, ustedes siguen vivos, pero ¿cómo es posible? Pero siguen, pero ¿cómo hacen ese contenido? ¿Pero cuánta gente tiene? ¿Pero cómo hacen ese especial? ¿Pero de dónde sacan? Bueno, a donde voy es un poco lo que uno ve y de donde uno se pega además para seguir ahí en la lucha es, si esto lo hacemos como lo hacemos, y si tenemos el producto que tenemos, con este equipo, con esta plata, con estas dificultades, ¿cómo sería si tuviéramos un poquito más? Porque uno empieza así, ¿no? Un poquito más. Entonces, cuando uno ve de alguna forma también cómo las empresas grandes tienen eso, uno dice, pero no entiende, yo sé cómo funciona, pero no entiende uno cómo no se ha acelerado más ese cambio, porque digamos, a mí periodísticamente me responden las fuentes, mucho. Nosotros hemos entrevistado todo el mundo, nos atiende, nos invitan a todo, estamos dentro del panorama mediático, por lo menos en un nivel, digamos, no masivo, pero en el nivel de influencia, por lo menos de la información del poder y de la política y de la economía, pero podríamos hacer, yo a veces digo, con un poquitico más haríamos maravillas. Entonces, ustedes hacen maravillas, pero podrían hacer unas cosas absolutamente increíbles en la medida en que tienen todos estos recursos. Y no estoy hablando solamente del tema de contenido, estoy hablando del tema desde el punto de vista de sostenimiento, ¿no? de publicidad. Lo que pasa es que es muy fregado lo que tú estás diciendo. Cuando nosotros salimos a vender paquetes, espacios publicitarios, decimos, bueno, y de digital, como ñapita, le damos un home de emergencia, una toma de home o un desplegable. Entonces eso hace el negocio mucho más complejo. Pero eso quizá hace también la mirada de la gerencia, de pensar que los .com son como eso, a lo que hablábamos ahora, que estabas tratando de cambiar el perfil de la gente, de decir, no, es que como son como añadidos, entonces pues viene por añadidura el equipo, por añadidura la publicidad, no les dan como la... Sí, pero ahí el problema, además pues de ser de gerencia y dirección, que yo creo que sí es un cambio de chip que se está dando, es también los gerentes de las compañías anunciantes. Sí, claro. Uno va a hablar con el presidente de Bancolombia y él considera que es mucho más eficiente y más efectivo y lo puede medir el retorno de su inversión con un anuncio en el tiempo que en digital. Es que lo digital es intangible, entonces a la gente le molesta eso, la gente necesita tocar todavía muchas cosas, ¿no? Y ustedes, y esto es así con todo respeto de colegas,
Yo veo El Tiempo por la mañana y a veces veo la primera página y nosotros tuvimos todas las noticias desde las 5 de la tarde del día anterior, o desde las 3 de la tarde del día anterior, o desde las 8 de la mañana del día anterior. La misma foto que tuvimos colgada 4 horas abriendo la página resulta que es la misma foto con la que yo recibo El Tiempo al otro día. Entonces el papel, el lugar del periodismo de papel, o más bien el enfoque del periodismo del papel, tiene también obviamente que replantearse alrededor de que esto es una realidad. Mucha gente, un experto de la Embajada de Estados Unidos que trajeron hace unos días, nos decía, en Estados Unidos la gente de menos de 40 años ya no ve los noticieros de televisión, la gente ve todo en su teléfono. O sea, nadie se va a sentar a esperar el noticiero a las 6:30 de la tarde a ver el noticiero de ABC, a ver, ya lo vieron, ya cuando salen al aire ya todo el mundo conoce las noticias. Entonces el periodismo se está replanteando obviamente a través de la inmediatez de las redes sociales. Ya que estés enterado de una cosa que pasó no es raro a cualquier hora. La pregunta es, cuando uno va a ver un medio de comunicación, cuando la información se la van a dar ya en un esquema profesional, medios tan importantes, pues uno ya espera que se le den otro tipo de cosas adicionales, un agregado, ¿no? Un análisis, un enfoque distinto, una entrevista distinta, pero uno no le pueden entregar al otro día en la mañana el titular de la noticia que fuera del otro día, del día anterior, porque pues tiene un poco la sensación de que cuando está en papel es que es real, ¿no? Pero cada día eso me parece que ha ido cambiando un poco y yo creo que las nuevas generaciones van a entender que leer el papel es inútil si no encuentran en el papel contenidos que les traigan otro tipo de información y que le agreguen a su esquema de información pues algo adicional. Yo creo que el papel cada vez va a tener un escenario más protagónico el fin de semana. Más de magazine, sí. Más de magazine, más de revista, más de crónica larga, más del perfil bien escrito, más de gozarse la lectura que tiene que ver con el... Pero de la información instantánea, yo creo que esto no tiene... Y además... Pero es más, yo creo que información instantánea, el medio que está mandado a recoger es el laptop y el desktop. Todo va a estar aquí. O sea, por lo que yo sé desde hace 4 años que empecé en el mundo digital y eso, yo armo un portal propio, yo hubiera creado con Confidencial Colombia y mi apuesta hubiera sido directamente acá. O sea, es que ya de estos aparatos hay 5.800 millones de aparatos en el mundo y en los próximos 3 años van a salir 1.200 millones de aparatos de celulares inteligentes. O sea, toda la estrategia de todos los medios de comunicación se va a tener que volcar acá. Uno va a empezar a desarrollar su aplicación acá o el portal diseñado con diseño responsivo en el móvil y va a avanzar al computador. Entonces yo creo que esa es una oportunidad que aquí todavía no ha llegado un empresario y dices, me le voy a jugar un medio de comunicación aquí en el celular, exclusivamente en el celular. Porque además eso sí que es democrático. O sea, en Colombia hay 48 millones de celulares y hay más que la gente, porque hay gente que tiene 2 y 3 celulares. Entonces todo el mundo tiene celular. O sea, ya no hay... Y cada vez más gente tendrá celulares inteligentes y cada vez las cuentas de prepago tendrán más acceso a datos. Es decir, el tema del acceso al internet ya dejó obviamente de ser pero yo sí creo que la pauta la tienen que dar los grandes. O sea, nosotros vamos muy guapos a dar las peleas y quizá en el término de la pauta vayamos a aguantar. Lo digo porque cada vez hay gente respondiendo más, cada vez... ¿Tú estás hablando de pauta de anuncios o pauta de la directriz? No, de la directriz. Pero sí, no, yo ahí estoy de acuerdo y desacuerdo, porque fíjate tú que el Huffington Post arranca como una página web que no tiene nada que ver con un medio de comunicación. Es una página para blogueros, pues obviamente quien funda esto es una señora casada con un multimillonario, entonces de ahí sale la plata para sostenerlo unos cuantos años. Se vuelve un blog, porque era una página de blogs súper exitosísima, y hace 2 años, año y medio por ahí, lo compró AOL por $300 millones.
y ahora eso es un medio de comunicación que tiene casi el mismo, creo que ya superó al New York Times en tráfico y arrancó como un portal. Entonces yo ahí estoy en desacuerdo porque yo creo que si algo coge fuerza, Confidencial Colombia, Quirique, La Silla Vacía, cogen fuerza, pues tendrían el potencial para llegar a pasar, si le hacen bien las cosas, para llegar a pasar a un espectador semana en el tiempo, pues tiempo al tiempo, ¿no? Pero yo creo que la pauta la dictamos nosotros, pero si tú tienes a un grupo de periodistas y una persona que está dispuesta a echarse la mano al bolsillo. Es que me da risa porque por ejemplo nosotros hacemos muchos contenidos que nos retoman en radio, entonces el día que nos retoma la W y Julio dice, hoy en Confidencial Colombia, la historia no sé qué, pues obviamente evidentemente se disparan las visitas, cuando sale Caracol Radio tal, pero nosotros todavía, y esto es una confesión del día porque eso no es misterio, yo quiero que eso pase todo el tiempo, pero entonces me genera una dependencia también de cómo esa mención en los medios es la que me está dando a mí el camino, digamos, a mostrarle al anunciante, mire, a mí me menciona Julio Sánchez Cristo, mire, a mí me menciona Caracol Básica, y sé, por ejemplo, que a nosotros no nos menciona nunca el tiempo, por ejemplo. Pues ¿cómo? No nos deja el tiempo. ¿Por qué? Pero eso me encanta, porque nos toman en serio, ¿no? Porque esto no es, porque hay mucha gente, a mí por ejemplo hay muchas fuentes que me llegan y me dicen, venga, échele usted porque es que los grandes no lo echan, ¿no? Entonces, primero, pues ese tema es muy delicado, porque por un lado es, si bien a veces hay cosas interesantes, por otro lado es como un reciclaje, ¿no? O sea, eso no salió allá, entonces échelo acá, y además de por medio muchas veces están estas agencias de comunicación que hacen con sus clientes el trabajo de decir, bueno, es que salimos en 15 medios, entonces entre esos 15 pues que metan a Confidencial Colombia, entonces uno tiene que estar todo el tiempo diciendo no, esta información no me interesa, pero es interesante ver que esas referencias, digamos, cuando salimos en semana la gente nos dice, ay, la referenciaron en semana, y pues claro, si sacamos la información más importante del vicepresidente, como, digamos, siendo un poco desde el mismo discurso del colegaje, ¿sabes? Cuando uno empieza a decir, no, pues por supuesto porque la información está bien hecha, porque es una investigación que vale la pena, porque llevamos un mes trabajando el tema, porque metimos un derecho de petición, porque nos llegaron los viáticos que se ha gastado Angelino en darle la vuelta al mundo para ser elegido y luego no ser elegido. Es decir, el periodismo es ese, que nosotros lo podamos hacer de forma más espaciada, digamos, porque yo ahorita por ejemplo tengo en el periódico, tenemos dos o tres especiales multimedia, que para nosotros son todo un esfuerzo de, tenemos un especial sobre Arauca que tiene 6 historias muy bien hechas en video, con fotografías, con textos, con cosas, pero para nosotros eso es pues la conquista, ¿no? Y tenemos una historia sobre los 10 años del Caguán, que ahora con el proceso de paz estamos hablando de la oportunidad perdida, donde tenemos todas las historias de lo que pasó, las fotos históricas, los momentos más no sé qué. Esos son productos periodísticos que vamos construyendo desde yo a veces digo nuestra pequeña trinchera, y que hacen muestra de que hacer buen periodismo se puede en esa medida. Claro, yo programo 3 o 4 historias a la semana importantes, propias, para abrir, pero también tengo que abrir con mucha historia de F, y también tengo que abrir con China y Japón, y también tengo que abrir con Capriles, y tengo que abrir con Venezuela, y tengo que abrir, es decir, con muchas noticias que vamos cambiando también del flujo de noticias de las agencias con las que también se nutren nosotros. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, los especialistas que están mencionando, sí falta una apuesta de mercadeo mucho más agresiva. Porque las relaciones públicas están ahí, tú estás llena de fuentes, de colegas periodistas, entonces por esa parte tú puedes decir vamos a sacar esto y eso se transmite por el voz a voz. Pero lo que no hacen los medios pequeñitos y ni siquiera lo que hacemos los grandes es publicitar contenido. Nosotros, y por favor les vuelvo a decir, no tuiteen esto, yo no entiendo qué hacemos nosotros promocionando un concierto de Shakira o de Lady Gaga. A mí me parece que eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es el gran especial de Juanes, que va a hablar sobre la reconciliación, moverlo en medios un mes antes. Vamos a sacar un especial del agua, que Bogotá que se va a quedar sin agua, sin no sé qué, que nosotros mandamos a gente a Caracas. Eso es lo que nosotros teníamos que estar moviendo a través de actividades de mercadeo, y eso es lo que no hacemos. Y me parece que ahí es donde nosotros también estamos fallando en vender el producto que hacemos. Por ejemplo, El Espectador sale con una gran campaña promocionando la tableta Tabú, pero todas las investigaciones que saca El Espectador o una columna de opinión, pues que son las que más mueven, yo no veo ni en Caracol,
ni en radio, ni en Blue, que ellos diciendo, oiga, mire, el espectador va a salir mañana con esto, o en un mes espere la gran investigación de bla, 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 bla. Me parece que eso es una cosa que nosotros, que somos comunicadores, no sabemos comunicar el contenido que vamos a vender. Y además, alguien me puede decir aquí, pero usted no va a salir a anunciar un especial que va a sacar en un mes porque llega a la competencia y se lo chivea. No, porque hay maneras de que usted hace ruido sobre un especial y no tiene que decir el contenido. Pero dígame, de todos ustedes, ¿cuándo han visto ustedes que algún medio, chiquito o grande, promocione un especial de contenido? No voy a hacer quedar mal. Bueno, pero... Y el especial de 12 de septiembre, pero eso se promocionó muy encima que se emitió por City TV y por este canal en tiempo. Pero en los medios del tiempo. En los medios del tiempo. No por fuera. No por fuera, no, yo no sé si se Colombia promociona dentro en Twitter, no, pero yo me estoy diciendo que yo me saque del bolsillo, yo digamos, voy a meter 20 millones en un plan de medios externos al tiempo. Miren, eso es muy cierto y yo lo sabía, por ejemplo, los especiales que tú me estás diciendo. No, porque es que hay ciertas noticias que uno hay que aprender de mercadeo, cuando uno a veces, este oficio no lo deja uno a veces, pero ya con el tiempo uno va aprendiendo y más ahora cuando tiene pues como todo el modelo en la cabeza, pero hay noticias que no se pueden promocionar, o sea, hay temas, yo creo que la gente, por ejemplo, ahorita para volver a hablar del rollo del proceso, la gente quiere consumir información sobre eso, la gente está todavía definiendo cómo se siente alrededor de esta historia y entonces no sabe muy bien si quiere leer entrevistas con los guerrilleros o si quiere saber quiénes son los negociadores del gobierno o si qué va a pasar o si es en La Habana o si no sé qué. Yo le decía a mi comercial en estos días, le dije, yo abrí una sección especial en el Confidencial de diálogos, se llama diálogos, entonces está, así como está Bogotá o economía o sociedad o medio ambiente, pues se llama diálogos. Y tengo una sección abierta exclusivamente que se llama conflicto, o sea, nosotros diferenciamos la política, la justicia, el conflicto. Entonces le decía yo ayer, ¿cómo hacemos necesito que vendamos la sección de diálogo de la mejor manera para poder patrocinar, digamos, para poder cubrir el conflicto, para poder cubrir el proceso? No, pero ahí sí, mira, ahí no, sí, es otra cosa, yo sé. Ahí sí es fregado porque nadie. Pues yo puedo hacer el mejor informe, con las mejores fuentes, con el mejor rollo de la antesala del 8 de octubre. Pero ese tema alguien lo quiere patrocinar. No. ¿Hay alguna empresa que se quiera casar? No sé, lo digo es porque no lo sé. Yo le decía, yo creo que sí, yo creo que la gente quiere consumir eso. Yo le voy a entregar el 8 de octubre el mejor informe, hombre, desde mi perspectiva, un buen informe sobre cómo es que arranca Colombia este nuevo proceso de paz. Necesitamos venderlo, ¿quién lo patrocina? O sea, ¿qué banco, o qué Comcel, o qué Claro, o Movistar, o qué Pacífico, qué no sé qué dice, listo, ese especial vale tanto? Yo digo, listo, con ese tanto me voy para La Habana. No, pero fíjate que tú coges y es como un dominó. El especial no te lo va a pautar nadie. No. Partamos de esa premisa, es muy difícil que te lo pauten. A nosotros en Venezuela nos costó el oro y el moro y no lo pudimos pautar y sacamos a toda la fuerza comercial a venderlo y no pudimos. Y hasta fuimos a Pacific y... A Globovisión. Pero ¿qué pasa? Si tú promueves ese especial, tú le haces ruido a ese especial, tú haces unos pronósticos de visitas que te pueden llegar a ese especial. Entonces tú dices, bueno, para el especial de Caracas yo pronostico que nos van a llegar 100.000 usuarios únicos y vamos a tener 350.000 páginas vistas. Con eso yo voy, se lo doy a la fuerza comercial y me dicen, miren, ustedes vayan y vendan el portal, vendan una toma de home. Yo necesito 15 millones para mandar a esas dos personas. Una toma de home cuesta 36, con eso ya puedo mandar a esas dos personas. Pero lo que hago yo es, hago unos pronósticos de cifras de tráfico sobre esos especiales que no voy a vender, pero ese tráfico me va a entrar al portal y yo pauto en todos los alrededores del portal que no tienen que ver con eso. Nosotros, esa es la estrategia que hemos hecho para poder hacer coberturas, y en los 4 o 5 años que llevo allá hemos hecho 3 coberturas. Hasta este año es que empezamos de verdad a apostarle a generar contenido y no depender de lo que hacen los periodistas del impreso. Nosotros queremos tener impreso para que nos llegue pauta. Y es en serio, lo hemos trabajado mucho. Yo he parado el proyecto porque me parece que todavía es una locura.
lanzarnos al tomo, pero está estructurado para ser un semanario, ya tiene nombre, ya tiene ISSN y tal. Y es el modelo de... Eso sí se puede tuitear. Pero vamos a estar primero fortaleciendo la parte de televisión, digamos como lo hemos llamado Confidencial TV, que es ya entrar mucho más en serio al tema multimedia, aprovechar los videos que vienen de las agencias, pero además empezar a hacer contenido propio en televisión, como les decía, con estos videos de Arauca o del Caguán o del Festival de Teatro. Hicimos uno inmenso, también un especial completo inmenso de la Rumba de las Américas, que han tenido apoyos de video, y la idea es más o menos más ambiciosa, es empezar a hacer unos pequeños informativos en televisión y abrir canales, ¿no?, para temas distintos, deportes internacionales, medio ambiente, algunas series, y hay un modelo muy interesante que estamos haciendo, que es dejándonos ayudar de universidades que están produciendo contenidos en sus facultades de medios audiovisuales. Tenemos un convenio con el que mejor funciona, el que más adelantado está con el Politécnico. Ellos tienen una sala que se llama Sala Contacto. Los muchachos se entusiasman con el proyecto y empiezan a generar contenidos bajo demanda o oferta. Digamos, nosotros a veces decimos, bueno, la Liga BBVA todos los domingos nos hacen un informe los muchachos y ellos lo escriben, ellos lo hacen, son muchachos que están en último semestre o en quinto o sexto semestre, y empiezan desde ahí a trabajar la redacción. Hay unos profesores que lo supervisan y a nosotros nos sirven los materiales. Algunas veces los publicamos, otras veces no, porque no cumplen con el estándar de calidad o porque les faltan fuentes o porque tal. Pero las universidades, también vamos a hacerlo con la CG Arboleda, tienen producción audiovisual. Entonces hay muchachos haciendo sus trabajos, una serie de reportajes sobre no sé qué historia en Bogotá, que son 5 reportajes, 5 entregas de reportajes, van a estar alojados en Confidencial TV como series por entregas, que también van a poderse transmitir obviamente en los canales de YouTube y en todos los canales de redes. Entonces yo creo que aquí hay que encontrar el modelo, para desarrollar esta sección de placeres, por ejemplo, de entretenimiento. Es una sección que tiene que empezar también a financiarse. Y esa sí le entra a Tapauta. Entonces, sin que vayamos a dejar de ser lo que somos en términos de estar en la agenda nacional desde el punto de vista político, económico y de temas relevantes para la sociedad, pues vamos a abrir todo el tema cultural, que también es igual de relevante y de importante y de entretenido, porque nuestro público también es joven. Nosotros hemos crecido en un target mayorcito, digamos, porque los temas que manejamos son como... pero queremos ampliarnos a bajarnos un poquito de edad, a que nos empiecen a consumir. Hemos hecho un acuerdo con IDARTES, por ejemplo, del distrito. Hicimos una alianza para rock al parque, salsa al parque, jazz al parque, y los cubrimos de una manera especial. Ellos nos hicieron menciones en los eventos, estuvimos en el brochure de todos estos festivales, y vamos a seguir esa alianza. ¿Eso qué significa? Pues que en rock al parque ganamos una cantidad de gente que nos conocía, que no nos conocía, que nos conociera, y que poco a poco, lo que les digo, poco a poco que se vaya entrando en el imaginario que existe esta otra alternativa de información, ¿no? Hazme caso, aquí miras. Sí. Vete por acá. Nacimos con una plataforma muy particular, porque el modelo Confidencial Colombia tiene inversión española, y la idea nace de la idea de Confidencial de España, que es un periódico digital que tiene 7 años, 8 años ya de existencia. Es muy exitoso desde el punto de vista de la influencia y ya es una empresa consolidada. La idea viene de desarrollar un proyecto regional para que esté en 5 países: Confidencial Colombia, México, Perú, Argentina, Panamá. Entonces este es el piloto, y cuento ese antecedente, pues además de aprovechar para echar la historia completa, porque viene un modelo hecho desde España, y cuando llega a manos de aquí de alguna gente que nos acompañaba al comienzo del proyecto, decidieron que el editor de contenido que tenía esa propuesta que venía de España era muy complejo, y cambiaron todo.
hicimos entonces estuvimos sufriendo casi un año en una plataforma bastante limitada, bastante limitada. Y hace un mes, 2 meses y medio ya, desde el 1 de agosto cambiamos toda la plataforma. Estamos sobre Newsco, ¿ves? Que es el manejador de contenido ya pues de medios ya mucho más profesional el asunto, y hay que hacer unas adaptaciones para los sistemas móviles. Son unas adaptaciones realmente sencillas, no para las tabletas. O sea, para las tabletas hay que hacer unas aplicaciones, que ya hay que generar una aplicación y crear una aplicación particular que cuesta un dinero, que hay que hacerla, que hay que desarrollarla, que es un poco lo que ha hecho, bueno, el tiempo tiene la aplicación del iPad. No, es mala. Es mala. Yo creo que la mejor aplicación colombiana que se ha hecho aquí es la de Semana, o la del Espectador. La República. Pero hay que hacer una adaptación exclusiva para las tabletas. Pero el año que viene nos sacamos las pilas, en marzo. ¿En marzo? En marzo. Nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que salir muy pronto en móviles bien. Digamos, ustedes pueden entrar a Confidencial desde el teléfono y lo pueden ver, pero no deja de tener rollos, de salir con unas rayas en unos lados. Nosotros tenemos una sección que es el ascensor, que suben y bajan los personajes, y a veces en la versión móvil se nos descojona un poquito el asunto. Aquí está el webmaster, así que con todas las quejas pueden estar ¿El tiempo.com es un Joomla? No, el tiempo.com tiene un CMS, que es el sistema de manejo de contenido propio. Lo desarrollamos hace 12 años, ya es obsoleto. Nos vamos a meter en una nueva tecnología que es Polopoly, que cuesta mucha plata. Entonces, estas cosas, Polopoly, sí, es que esto, yo me cortar varios, no es que yo entro y en Blogger o en WordPress hablo mi portal, no, o sea, para poder soportar un tráfico de 9 millones de personas o picos de 300.000 personas por segundo, cuando pasa algo uno necesita una tecnología robusta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a migrar todo el sistema del CMS a Polopoly, y con lo que está diciendo aquí María Alejandra, con lo del iPad o las tabletas, que es lo que estábamos haciendo nosotros antes. Nosotros desarrollamos una aplicación por dispositivo. Eso tiene unas implicaciones económicas, recursos tecnológicos. Tenemos que crear un equipo que desarrolle una aplicación para un dispositivo de Samsung, otro de Sony, otro de iPad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que existe hoy en día? Hoy existe la tecnología, el lenguaje que es HTML5, que es el que le permite a uno de una manera mucho más fácil habilitar un solo producto a distintas plataformas. Entonces, bien sea móvil, iPhone, de Android, cualquier tipo de tableta, y la página web. Si uno quiere hacer mucho más eficiente esa operación, lo que hace es utilizar Responsive Design, que es diseño responsivo. Entonces yo puedo diseñar para móvil o puedo diseñar para web, y automáticamente el sistema me reconoce en qué estoy navegando yo la página del tiempo.com. Entonces si yo entro desde móvil, se me adapta a móvil. Si entro desde tableta, se me adapta a tableta, y si entro en web, se me adapta a web. Eso es lo que tiene, por ejemplo, la página de internet enter.co. Si quieren, cojan enter.co y empiecen a hacer más chica la ventana de navegación, y van a ver cómo se va adaptando. El desarrollo el crecimiento de la industria, digamos, de la comunicación, donde más se nota, además es en esa proliferación, digamos, de agencias de comunicación. ¿Qué es una agencia de comunicación? Digamos que las empresas, la política, las empresas, los procesos, los ministerios, la gestión pública, la administración, cada día necesita más de profesionales de la comunicación que que les ayuden a encontrar ventanas de cómo hacer públicos sus contenidos, sus ejecuciones, sus políticas, sus realizaciones empresariales, sus resultados económicos, etc. Entonces contratan empresas de comunicación que les hacen un tema, que mezclan desde las relaciones públicas hasta el lobby, hasta un manejo de crisis. Entonces las agencias de comunicación están dedicadas básicamente a clientes privados, que Pacific Rubiales
tiene un problema con el puerto Gaitán y tiene una cantidad de críticas de sus empleados porque no tiene las condiciones laborales tal. Entonces, ¿qué hace? Pacífico contrata una agencia de comunicaciones, establecen una matriz donde dicen cuál es el problema y dicen, pues aquí hay que mandar un mensaje y hay que hacer medios. Entonces, cuando se plantean el rollo de hacer medios, entonces hacen unas visitas a todos los medios, entonces echan una cuenta y dicen, no, mire, la empresa es así, así, lo que estamos haciendo es esto, y 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 esto. Paralelo a eso, entonces decide, por ejemplo, en ese caso, así deciden, vamos a hacer además una pauta, y además vamos a hacer unos foros, y además vamos a hacer no sé qué, pero además hay que sacar una entrevista con el gerente en el tiempo, en el portafolio, tal. Esas agencias, cuando logran todo ese escenario, pues es un poco lo que venden y lo que cobran. Los medios, ¿qué pasa con eso? Uno puede entrar en un mundo absolutamente, digamos, cerrado de decir, yo no quiero que me vengan a ofrecer contenidos de agencias de comunicación. A mí personalmente durante muchos años me molestó, mucho, me molestaba en el tiempo. Sí, pero ahora, cuando los temas vienen bien hechos y les sirven y son relevantes, digamos que no los descarto. Es decir, si a mí me vienen a decir ahora, pues mira, Carlos Vives va a lanzar el disco y entonces nosotros estamos manejando todo el tema de la comunicación para el disco de Carlos Vives y aquí está la canción y aquí está Carlos Vives para hacerle una entrevista, pues a mí me parece buenísimo, yo hago la entrevista a Carlos Vives, como el video y sí lo publico. Eso seguramente le generará a la agencia de comunicaciones un dividendo, yo no sé, a mí ninguno, pero por lo menos me trajo a Carlos Vives para que lo entrevistara. Entonces digamos que hay ciertas cosas que yo sí las acepto, digamos. No, yo creo para responder esa pregunta, yo sí soy de los que pienso que el papel se va a acabar pronto, pero no por inviabilidad del medio de comunicación, sino por una presión social del tema medioambiental, de que nos van a obligar que los periódicos estamos matando a tantos árboles y que no sé qué, y si sé más, y pero también... Perdón, pero eso es equivocada, porque sí, claro, No, claro, pero ese es el punto de vista que yo tengo. Yo creo que por eso, yo creo que eso es lo que va a pasar con los medios de comunicación impresos. ¿Perdón? Se acaban diarios también. No, porque somos asociación de generadores de contenido. Porque de todos modos, cargar físicamente el periódico tiene una connotación especial, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, si yo tengo el papel impreso, pero si yo no tengo acceso todo el tiempo a internet o al teléfono para estar consultando, en nuestra cultura se da mucho que todavía es necesario tener el soporte impreso, perdón. Ay, yo no sé qué piensa Nora, pero a mí me parece que nosotros somos un país más radial que cualquier otra cosa. Sí, mucho más radial. A mí me sorprende uno en un bus, en los carros, en las peluquerías, uno no ve periódicos. En las consultas yo no veo periódicos, sino lo que veo son revistas. Entonces yo no creo que nosotros seamos así un país que uno diga, como uno va en Londres, o uno va en Madrid y los kioscos, o uno va en el metro y todo el mundo con su periódico. Aquí yo no veo esa cultura. Por eso digo que y ahí creo que la gran amenaza, aparte del tema medioambiental, son los dispositivos móviles. Uno está conectado a eso permanentemente. Yo creo que hoy estaba viendo precisamente un estudio que hizo Forbes con alguien que decía que el 85% del tiempo las personas que tienen móviles están conectados al móvil. 85% del tiempo. El otro 15% debe ser cuando están durmiendo. Sí. Pero es una bestialidad. Pero uno se sorprende. Pues, el domingo El Tiempo hizo una gran edición, una gran infografía. No, yo voy a hablar solo de la infografía. La infografía que son como las cosas que uno dice, agradece de una casa editorial que tiene todos los recursos para hacer un producto de estos. Yo trabajé en El Tiempo, fui editora jefe del Tiempo durante 15 meses. Y cuando llegué al Tiempo, la pregunta de Enrique Santos y Rafael, que todavía eran directores, era, ¿usted qué quiere hacer? Y dije, pues yo quiero como que la gente algún día reciba el periódico y diga, ¡ah! ¿Y esto? ¿No? O sea, que no sea como, llegó el Tiempo. Y entonces, un poco en esa idea hicimos unos informes especiales es que la cosa es muy compleja, yo quiero 6 páginas blancas.
para hacer un informe de un solo tema. Blancas es sin publicidad. ¿Cómo? 6 páginas sin publicidad. Porque claro, en el diseño del periódico, lo que sorprende del periódico es de alguna manera también es el diseño, y cada vez en el medio, cuando el tiempo hace el cambio debes ver con estas ventanitas, lo que yo creo es que quieren parecerse un poco al look de lo digital, que a mi juicio es equivocado, porque lo digital está en lo digital, pero el periódico era el periódico, digamos, rector de la solemnidad de la información. No estoy diciendo que no fuera moderno, pero bueno, más allá de eso, 6 páginas blancas significaban no sé cuántos millones de pesos en papel para hacerlo. Se dieron la pela y se hizo, ¿no? Y cuando se hizo salía los martes, porque el martes es el día que menos periódicos, que menos tiraje hay. No salía el domingo, que es donde más tiraje hay. Pero ¿qué era? Eran informes que durábamos trabajando mes y medio, 2 meses, un equipo de 14 periodistas, viajando, haciendo todos los géneros, crónicas, reportajes, informes, entrevistas, infografías, con un detalle para luego salir tal. Al tercero ya me llamó la vicepresidenta de la gerencia y me dijo, bueno, esto hay que venderlo. Esto hay que venderlo porque no se puede. Entonces volvemos un poco como en cambio, por ejemplo, en internet es ilimitado. Yo no tengo la preocupación del papel. Yo sí creo que el papel tiene ese tipo de misión. O sea, el papel finalmente se va a convertir como en un periodismo misional, digamos, en términos de generar contenidos absolutamente maravillosos y diferentes, porque en el día a día la noticia de los 4 párrafos la podemos hacer nosotros en 3 segundos. O sea, que esa es otra historia, qué tan largo y qué tan corto en términos de lenguaje hay en internet. Muchas de las historias, yo en Confidencial no tengo límite de caracteres para las historias, porque tengo un tiempo de permanencia en el sitio que me demuestra que la gente sí lee. A mí sí me ha decepcionado mucho el contenido generado por usuario de nuestros lectores. Nosotros habilitamos la plataforma Yo Publico, abrimos pues, la zona de comentarios, establecimos una relación directa con los usuarios poniendo los correos, y lo único que hemos hecho medianamente bien con los usuarios es los tiempos zonas. Pero eso son denuncias de que me robaron, que son huecos, cosas como del día a día, como que ya se vuelven cansinas. Entonces nosotros, contenido generado por usuario, que hoy día debemos sacar una muy buena historia que nos la ha enviado un lector, muy poquito, y los comentarios del tiempo, eso es una cloaca, y los del espectador más cloaca todavía. Entonces esa parte, yo creo que como sociedad no estamos todavía preparados, o la sociedad no ha entendido el poder que tienen de generar contenido para un medio de comunicación. Esa es la visión que yo tengo de lo que he visto en el tiempo del espectador en semana. Entonces pues ahí seguimos. Twitter es una herramienta magnífica, pero ahí todos estamos con un ego enorme queriendo manifestar nuestras opiniones porque pensamos que son más importantes que la de los otros, pero no nos hemos parado a pensar cómo le podemos sacar un buen jugo a Twitter. Y lo que hacemos de sacar, bueno, los tuiteros dicen esto, tal, y arroba no sé quién dice tal, y arroba nos dicen, no vamos más allá de lo que nos están suministrando los tuiteros. Entonces, para responder a tu pregunta, poco a poco. Nosotros tenemos todavía una muy baja participación, digamos, de comentarios en nuestras historias, en nuestros artículos, en nuestras noticias. Cada vez más, pero hemos tenido pocas. Lo que sí tratamos de hacer con cierta regularidad es recoger tendencias de cosas que están pasando en las redes. Es decir, no hacemos una evaluación, hoy en qué están en Twitter, no, hoy están en lo de las 11 estrellas de Millonarios. No, y en el baile del caballo, sí. El Gangnam Style del coreano. Ah, el video, sí, pero digamos como que nos hacemos la pregunta y decimos, hombre, está muy movido, porque entre otras cosas, a veces esos fenómenos pues se convierten en agenda. Lo de la reforma a la justicia fue abiertamente eso, entonces uno dice, pero también ¿qué hacemos? Por ejemplo, la reforma a la justicia, ok, sí, todas las redes revolucionadas para cambiar por el caos de la reforma a la justicia.
Pues vamos a ver quiénes son los que realmente han hecho. Hicimos una historia que se llamaban Los Rebeldes de la Red, y resulta pues que terminamos de alguna manera en la oposición, y no es esto un comentario peyorativo, pero simplemente ante la dimensión de la crisis institucional que se estaba generando alrededor de la reforma de la justicia, resultaba que los que estaban promoviendo todo esto eran Pirri, Blado y... ¿quién era el otro? Gustavo Bolívar. Y Gustavo Bolívar. Entonces como que dijimos, bueno, ¿y quiénes son estos personajes? O sea, digamos, ¿quiénes son los líderes de las redes que están poniendo en jaque una crisis institucional supuestamente donde el Estado entero está en colisión de poderes? Entonces, hacemos eso, pero la verdad no hemos entrado en el mundo de la creación de la comunidad confidencial. El diseño original estaba, lo tenemos guardado porque teníamos una docuteca, videoteca y fototeca, con la idea de que la gente subiera fotos, documentos y videos. Pero resulta que ahí viene un poco el tema del filtro. Tendríamos que tener una persona dedicada exclusivamente a cada uno para filtrar, porque yo no puedo controlar qué fotos me van a subir, ni voy a controlar qué videos, ni qué tipo de videos me van a subir, o qué tipo de insultos me van a... Entonces, se genera obviamente un escenario de atender también las demandas del visitante y del internauta que nos quiere ayudar, y se nos vuelve un problema. Mientras tengamos que atender con mangueras otro tipo de incendios, digamos que esa parte para nosotros todavía está bastante No, que deberían destinar un presupuesto para empresarios que quieran iniciar aventuras periodísticas sin ningún tipo de injerencia, porque por ejemplo por ejemplo, no, pero no a través de Pauta, porque a través de Pauta, ¿qué es lo que pasa con la alcaldía de Petro o con cualquier otra alcaldía? Uno sale y les denuncia un escándalo, entonces cogen y le cierran el grifo a uno, y si uno es ganador con ellos, abren el grifo. Que sea como una política pública. Entonces, exactamente, por ejemplo, cómo funciona la BBC en Inglaterra. Tiene financiación del Estado y es completamente independiente, y ahí es que ni el primer ministro puede levantar a decir me ayuda con eso porque lo mandan a freír espárragos. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? La crisis en Europa, el gobierno cerró un poquito el filtro de la BBC y creo que despidieron por ahí 600 personas. Esos son las desventajas de un modelo así, pero a mí sí me parece que para una sociedad como la colombiana, el Estado sí debería destinar una parte de su presupuesto a financiar 3, 4 empresas periodísticas al año, de personas X, no de los de siempre. Como el fomento al cine, que ha tenido mucho éxito. Pero perdón, que a veces la gente no paga un impuesto. Claro, pero ese impuesto... Pero políticamente existe la apropiación de ese impuesto para generar contenido. O sea, en Inglaterra usted paga una licencia de televisión que vale 70 libras esterlinas, si no estoy mal, anuales. Y esa plata es la que le destinan a la BBC, pero claro, pues, toda la plata del Estado sale del contribuyente. Es que, claro, pero es que una cosa no riñe con la otra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que está diciendo María Alejandra, el tiempo eventualmente terminará convertido no sé si en un magazine, una edición de sábado y domingo, o una edición de 4 o 5 días, con contenido mucho más profundo y analítico. En el tiempo.com se estaría ofreciendo la noticia caliente, en la aplicación móvil también se estaría ofreciendo noticias calientes, pero a la vez hay espacios donde usted tiene acceso a un contenido premium de calidad, mucho más analítico, mucho más gráfico, por el cual si usted es suscriptor tiene acceso a eso en digital, y si usted solo quiere digital también tendría acceso a ese plus que le estaríamos ofreciendo. Pero como le digo, todo esto está siendo una cosa que estamos analizando internamente, que los otros medios también están analizando, que tenemos que analizar como industria, porque la embarrada, si sale uno y los demás se quedan por fuera, se pierde todo el tráfico, porque la gente no... Nosotros tenemos un negocio con otros medios de comunicación que se llama Pauta Fácil, que en cierta medida busca frenar un poquito la entrada de Google en el mercado que ellos tienen completamente controlado.
Hemos ido creciendo, los hemos frenado muy poquitico, tenemos unos buenos ingresos, pero esa ha sido nuestra estrategia. ¿Qué es lo que creo yo por donde podríamos sobrevivir nosotros? Y eso también se lo comenté a Nora una vez, y es que todos los medios colombianos le cerraran su contenido a Google por completo, y por derecha también los medios chiquiticos, que si uno buscara una noticia de Colombia, un tema de Colombia, no lo encontrará en Google, porque ¿qué es lo que pasa? Google es el periódico más rentable de todo el mundo, no tiene un solo periodista, y se está llevando absolutamente toda la plata. Ahora, llega un medio regional y lo que nos está diciendo es, bueno, es que ustedes de Google dependen un 20%, ustedes les llegan un tráfico referenciado del 20%, entonces ustedes podrían sobrevivir sin ese 20%, pero es que a nosotros nos llega a través de Google el 70% de nuestro tráfico. ¿Nosotros en cuánto estamos? ¿Un tráfico de referencia? ¿60 también? Entonces vaya y uno dígale a alguien que recibe tanto, cierre el tráfico a Google. Ahora en Alemania se está aprobando o se está tramitando un proyecto de ley en el que Google tiene que pagarle a los medios alemanes por el uso de su contenido. Eventualmente vamos a tener que llegar a algo así, porque si no Google ahí sí nos va a comer, y esa es una realidad. Podemos crear 80.000 paute fáciles, pero es que Google es Google, es que es una bestialidad. Sí, en eso además la optimización tecnológica para los motores de búsqueda y para aparecer, para que una noticia de Colombia, en el caso nuestro por ejemplo, para que una noticia de Colombia nosotros no aparezcamos, ¿en cuánto estamos apareciendo? Ya cada vez más arriba, pero todo el tema estamos a los pies de Google. Tenemos el Google AdSense, lo tenemos ya en nuestra plataforma, y evidentemente nosotros tenemos anuncios de Google en distintas zonas, digamos, del periódico donde se ponen automáticamente, pero casi que uno está trabajando en función de adaptar la cosa tecnológica también para que Google nos encuentre, para que Google nos mire, para que Google nos permita existir, ¿no? Y pues sí, tienes esa razón. Nosotros tenemos un equipo de 5 personas que hace SEO. No sé si aquí todo el mundo sabe qué es SEO. SEO es optimizar cuando uno está, o sea, optimizar nuestra página para que cuando uno busque alguna noticia que tenemos nosotros, le marque bien arriba cuando se está haciendo la búsqueda. Eso tiene unas implicaciones, o sea, nosotros ya estamos contratando 5 personas por cuenta de Google. Más allá de eso, estamos en algunas ocasiones obligados a titular de forma que la araña de Google, que el buscador de Google coja las páginas clave para que lo bote para arriba, ¿no? Entonces, no solo nos están hundiendo, sino que el periodismo que estamos haciendo también a veces está para la titulación limitado a lo que nos está pidiendo Google. Arranque por el nombre, arranque por el verbo, arranque por no sé qué. Cada vez que se produce una noticia de última hora, 10 minutos después recibo el correo que más me repatea, que es del equipo de SEO, que yo manejo también ahí en el tiempo, diciéndonos cómo debemos titular las noticias. Entonces, eso es un sinsentido. Google sí está poniendo como una tendencia en la forma de hacer el periodismo. O sea, no, los de Google mandan. Google es lo que va mandando en el mundo. En lo que uno lee, en lo que no lee, en lo que le aparece, en lo que no le aparece. Ellos van segmentando todo, porque además es que esta historia del internet es que nos conocen como la palma de la mano, ¿no? Nuestro computador ya es nuestra radiografía. Por ejemplo, fíjese, y va más allá del computador. Ayer estaba con el Apple TV, y a mí me encantan las historias de los presidentes de los Estados Unidos, me fascinan esos documentales. Jamás he comprado un documental por el Apple TV. No sé cómo me conecté, recomendados para usted, y toda una serie de documentales de presidentes de Estados Unidos. No tengo ni la menor idea cómo hacen eso. Sí, realmente uno cree que está leyendo lo que le da la gana en internet, y resulta que lo que están haciendo es simplemente poniendo en primer lugar de los intereses que uno tiene. Y eso además se da cuenta, yo no sé, yo me he dado cuenta cuando yo navego en otros países, cuando uno empieza a navegar en otros países, claro, el Google nacional, ¿no?, va adoptando los contenidos de acuerdo a lo que da la tierra. Entonces, obviamente, si uno va y busca el mismo tema en otro país, te va a referenciar a otro tipo de cosas distintas a las que aparecen aquí. Pero bueno, eso es todo un... Yo a veces, honestamente, pienso que uno tiene también a veces como que relajarse frente a tantas
variables que hay que cruzar para poder estar en todos los temas, porque son demasiadas cosas, ¿no? Y si estos equipos de redacción, estos equipos periodísticos tienen que tener ahora casi que de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma importancia los equipos tecnológicos y los equipos de creativos que sepan de alguna manera hacia dónde apuntar todo esto. Entonces ya no se trata solamente de informar sobre lo que está pasando, sino se trata de entender el entorno desde que se está informando para poder optimizar el corazón, para poder llegar a conocer a la audiencia. Y eso requiere obviamente todo otro tipo de montaje y otro tipo de mirada en el cual yo siempre pregunto, digamos, no se puede sacrificar una información siempre si no se tiene todo ese andamiaje preparado para un momento X. Pero yo creo que a medida que pasa el tiempo, yo creo que nosotros estamos comenzando. La verdad es que en Colombia pues no hay muchos medios de comunicación que no sean que no pertenezcan a casas editoriales ya de medios establecidos. Pues no es así. No, hay muchos, pero muy chiquitos. No, sí, eso todavía no se ha medido, pero está creciendo exponencialmente, claro. O sea, de 300 y pico en el 2010, en el 2011, hay en este momento casi 800 con contenido propio y de carácter informativo. Pero fuertes, no, muy poquitos. No, y no se sabe qué duración van a tener, pero ese es el tema, cómo van a sostenerse, cuándo van a permanecer. Y es que es un poco la legitimidad, entre comillas, que va dando el mismo trabajo periodístico, ¿no? Porque a ver, a mí la gente a veces me dice, ay, es que linda la página que montaste. Yo digo, pues la verdad, pues sí, gracias, pero digamos que no es una cosa que yo me levanté un día y dije, ay, no tengo trabajo, voy a ponerme a armar un periódico. Yo no sé, en términos de acceso de fuentes, en términos de credibilidad, como sea también el fundamento, porque si bien obviamente es buenísimo para los periodistas que tengamos cada vez más trabajo y haya más grupos de gente que se asocie y haga cosas, pero la viabilidad de eso es dificilísimo. O sea, es dificilísimo. Si nosotros que tenemos más o menos un acceso a las fuentes y nos vamos con el presidente y hacemos no sé qué, lo estoy diciendo en términos de los anunciantes. Usted le puede decir a los de móvil, no, pero es que mire, hemos estado en esto, en esto, en esto, en esto. Llamar, soy de no sé dónde, a un cliente a decirle paute, pues la verdad es que es muy, muy complejo. No necesariamente. No, porque, por ejemplo, El Tiempo recibe el 25% de su tráfico es del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que ese 25% es casi que el 90%. ¿No? Ahí es lo que está diciendo Alejandro primero, es la relevancia de la noticia, y así es como uno la va colocando, pero nosotros no pensamos en nuestra audiencia, nosotros nos debemos a la audiencia que está aquí en Colombia. Entonces sí es muy probable que cuando estén compitiendo proceso de paz con el proceso de paz entre palestinos e israelíes, pues me voy a ir con el proceso de paz de Colombia, sobre todo por el tema de cercanía, es mi audiencia, y la gente que está entrando al tiempo.com desde afuera quiere buscar noticias de Colombia. Eso no quiere decir que nosotros, cuando se produzcan grandes eventos a nivel internacional, los estemos destacando. Sí, es que ahí el cuento es un poco lo esencial de qué es la noticia, ¿no? ¿Cuál es la noticia en X momento? Las elecciones en Venezuela va a ser una noticia supremamente importante en no solo la región, sino en el mundo. Y ese fin de semana de las elecciones en Venezuela, pues estaremos informando todos sobre Venezuela, como si eso que aquí no se informa ni la mitad de lo que deberíamos informar sobre Venezuela. Pero sí, son eventos sí. A mí las noticias internacionales, incluso como apuesta editorial, muchas veces lo he pensado, como démosle más juego a las noticias internacionales, porque realmente los medios colombianos somos muy locales, ¿no? Uno ve el espacio que le dedican los periódicos en el papel a la información internacional y es nada. Y incluso a veces es la misma de los cables a los que tenemos acceso nosotros. Entonces uno dice, bueno, pero El Tiempo tiene una redacción internacional donde por lo menos hay 4 periodistas o 5,
No puede ser que salgan el fin de semana o el tal con la misma información internacional diaria que viene de los cables, porque yo no tengo una redacción internacional, yo tengo uno de mis periodistas encargada de revisar los temas internacionales y evidentemente desarrollarlos cuando amerita. Por ejemplo, en el caso otra vez de las noticias de las elecciones en Venezuela. Pero Internet es muy juguetón también, es muy flexible. Yo creo que eso es parte también bonito de esto, ¿no? Uno se puede ir adaptando. No hay tiempo, yo no tengo un tiempo específico para decir esta noticia va a durar 1 hora o va a durar media hora o va a durar 15 minutos al aire y luego la va a cambiar por otra. Lo que uno ve muchas veces es que hay esquemas de rotación de noticias que a veces están abajo y luego suben y luego bajan. Incluso a veces ve uno el País de España que uno dice, bueno, el super periódico, pues a veces no actualiza tanto como uno pensaría. Pero pues no, yo creo que los eventos como este tipo de las elecciones van generando, las de Venezuela son el 7 de octubre, es la próxima semana, entonces va a venir ahora un pico de noticias sobre las elecciones en Venezuela, pero pues obviamente las elecciones de Estados Unidos es un tema global, ¿no?, que interesa al mundo entero, entonces pues es evidente que hay información permanente sobre las elecciones en Estados Unidos. La mayoría de los medios grandes tienen corresponsales en Estados Unidos mucho más relevantes que los que tienen en Caracas. Si uno se planteara el modelo de medio ideal en Colombia, yo que a mí, digamos, siempre he pensado en el tema de América Latina como una gran interrogante de por qué no informamos mejor sobre América Latina en Colombia. Ese es un mundo por explotar. Nosotros deberíamos tener aquí los mejores corresponsales en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, y nosotros solo, pero eso es una tendencia, digamos, muy colombiana en términos del enfoque que ha tenido siempre la política nacional, pero yo sí creo que periodísticamente hay una posibilidad muy grande de nosotros no nos conocemos entre la región, ¿no? Para nosotros las noticias en Argentina son como de otro planeta, y tenemos más claro de pronto la crisis europea que la crisis en Argentina o las disputas sociales que puede haber en este momento en Ecuador, en Bolivia, y mucho menos aún con Brasil, porque nos da pereza imaginarnos tener que traducir cosas de portugués o lo que sea. Entonces, pero yo sí creo que es un error, digamos, es una falta de visión del periodismo, y yo creo que en algunos otros países les pasa lo mismo. Aquí siempre se ha dicho una cosa, y es que el sitio donde mejor se informa América Latina es en España, y es verdad. O sea, yo sí creo, uno lee los periódicos españoles, y los periódicos españoles le dedican muy buena parte de información a toda América Latina. Y es importante lo que pasa en América Latina. Para nosotros aquí no es importante, es algo que se caiga el presidente o haya alguna frase de estas de Chávez, pero las realidades de América Latina, o es que alguien sabe aquí qué pasa en Panamá, y Panamá está aquí al lado. Pues uno de mis grandes maestros en digital, el concepto de la pirámide invertida era el que aplicaba, que es Guillermo Franco. Él decía, usted tiene que arrancar, además no era pirámide invertida, sino también pirámide, así es horizontal, ¿no? No, esto es horizontal, ¿no? Pirámide horizontal, arrancar con las palabras, con el verbo más duro, y después empezar a ir desarrollando la noticia. Entonces, yo creo que el periodismo digital lo que cambia es el lenguaje audiovisual en cuanto a la multimedia, los videos, las audiogalerías y las galerías de fotos, pero lo que es el texto, un buen texto se le lee, si sea pirámide invertida, pirámide desinvertida, que eso es lo que yo creo que es el gran error en el que nosotros caemos. Internet, un buen texto, lo lee en cualquier sitio. Perdón, y en cuanto a la longitud, porque ahora dicen que el digital que tiene que ser cortico todo. Eso es otro, para mí es otro cuento chino. Por ejemplo, ahora creo que sí ayuda un poquito que los párrafos sean cortos. Eso sí me parece que los párrafos sí deben ser más cortos que encontrarse con un... Pero fíjense lo que pasa, a mí me pasa como usuaria de internet, cuando yo veo un titular que me interesa en Twitter o algo me llama la atención y abro y la nota tiene 2 párrafos, me desinflo, me parece que me engañan, me siento un poco timada en el sentido de venga, la enganché, entró, pero ya,
Eso es lo que a mi juicio puede un poco quitarle seriedad también al tema digital, y es que con cualquier cosa te puedes hacer lo que sea. Entonces, con un cuento usted es una noticia, o con cualquier cosa, sin necesidad de llamar a contrastar la fuente, sin necesidad de escribir más, de averiguar más, de poner el dato, sino que usted coge un dato y con cualquier cosa arma 2 párrafos y sale. Eso usted no lo puede hacer en papel, porque usted en papel no puede sacar una noticia, excepto pues los espacios que están diseñados para eso, que son los breves o no sé qué, pero usted no puede plantear una afirmación de gran calado sobre algo en 3 párrafos. En cambio en internet muchas veces la gente lo hace. Nosotros a veces, ¿qué hacemos? Noticia en desarrollo. Cuando necesitamos colgar algo ya, ¿no? Y pasó algo ya, hacemos 3 párrafos y ponemos abajo noticia en desarrollo, pero cumplimos con la promesa de desarrollarla. Pero muchas veces yo sí veo, mira, hay un medio venezolano que se llama La Patilla, que lo conocerán. La Patilla es exitosísimo. Tiene 1.700.000 seguidores en Twitter, tiene 500.000, 200.000, no sé cuántas visitas diarias. Pues digamos, es exitoso para ser un medio digital venezolano. Único. No, es muy venezolano. Pero además yo hablo con el dueño de La Patilla y el dueño me dice, mira, pero es que se tiene que tuitear así, se tiene que hacer así. Ahora, son contenidos totalmente morbosos y amarillos y tal, que ese es su estilo, y eso es que cada quien hace lo que, digamos, lo que se plantea. Entonces, pero usted abre a veces eso y es simplemente un párrafo, ¿no? O una foto, y lo hacen bien porque uno entra, ¿no? La prueba está ahí, es que enganchan. En cambio, digamos, no hay nada más despedidor y más aburrido que los titulares de las agencias de noticias. Sí. Entonces nosotros muchas veces, por ejemplo, caemos en eso, porque como tenemos además tanto contenido, pues en tantas actualizaciones, en tantas secciones, muchas veces veo yo unos párrafos, cuando me doy cuenta me descuido un poquito y entro y hay unos párrafos de 4 líneas así: presidente del gobierno cree que no sé cómo, le cuentan una noticia en el titular. Eso en un Twitter nadie lo va a abrir, ¿no? Entonces todo ese tipo de lenguaje sí hay necesariamente que adaptarse a ciertas cosas, pero lo que no se puede es, digamos, como tratar de sacrificar la cantidad. Nosotros teníamos unos perfiles como de 25.000 caracteres de Alonso Sánchez Baute y los publicábamos los domingos, y la sorpresa era que los leían un montón, y la gente, yo hice el ejercicio y uno se demoraba leyendo los, no sé, 10, 15 minutos. Claro que leer internet sí es aburrido en comparación con el periódico, sí. ¿Ya qué? Que leer en internet a mí parece más. Ahora con esto las tabletas se puede ampliar la letra. Bueno, tengo otra pregunta, o sea, lo que tú dices también es cierto, que de pronto los medios se enfocan de pronto en 2 párrafos o en un párrafo a contar de pronto una noticia pues importante, pero también pasa igual cuando trinea de pronto Álvaro Uribe, entonces es una noticia porque Álvaro Uribe trinó no sé qué. Entonces como medios digitales o como periodistas, ¿qué podemos hacer para eso? Digamos, ¿Para evitar a Uribe? Para evitar. No, pero eso sí, a mí sí me parece. Podemos hacer otro conversatorio. En que, digamos, que no se vuelva una noticia Álvaro Uribe como tal. No, pero esa es la responsabilidad de nosotros los periodistas, que cada vez que Álvaro Uribe abre la boca o escribe algo, Uribe dijo: a mí ya me puede importar menos lo que dice Uribe. Pero, por ejemplo, yo no entiendo Blue, entrevista a Uribe, que después entrevista a Uribe, que él dijo, y que se le saca. Ahí sí es la culpa de los medios, que le damos la relevancia a Uribe, que a mí me parece que ya lo tiene, pero sigue siendo un personaje importante en Colombia. Somos víctimas de la democratización de la información, y ahí es, uno no puede hacer nada, uno no puede censurar, uno no puede ignorar Twitter, uno sí puede ignorar los foros. ¿Qué es lo que yo siento? Ahí sí hace falta la pedagogía. Las universidades de este país tienen un reto muy grande, es preparar a los periodistas para saber cómo filtrar la información que reciben de Twitter, cómo utilizar esas redes sociales. Eso no lo puedo enseñar yo, porque cuando a mí me llega ya un estudiante de una universidad, él ya llega contaminado por completo de lo que es Twitter y lo que tiene que hacer, que es lo que me pasa a mí con los practicantes de Tiempo.com. En los últimos 4 años a mí me han salido 3 practicantes de 44 que he tenido, que valen la pena como profesionales.
lo digo, yo paso por detrás de sus computadores y lo que están haciendo es chateando en vez de estar trabajando y estar aprendiendo. Entonces yo creo que el reto aquí para más o menos reorganizar todo este ruido que hay en las redes sociales pasa mucho por las universidades, inclusive por los colegios. Hay que convivir con eso. No sé si tú... No, yo creo que el criterio personal con el que digamos, con lo que el ciudadano se forma su opinión frente a las cosas, pues es eso, es la oportunidad de ver los distintos medios y de escuchar las distintas versiones de las noticias, pero básicamente es un voto de confianza en el periodismo y es un voto de confianza en los medios y en el profesionalismo del periodismo, del periodista y del medio, ¿no? Yo creo que el periodismo colombiano tiene un muy buen nivel en general, y eso lo nota uno además en la comparación en el periodismo con la región. Es un periodismo de un muy buen nivel, y yo creo que los medios colombianos tienen... Si a usted le dicen, es decir, depende, usted a veces le dicen a la gente dice todo lo que saben los medios es mentira, pero eso también es una frase como decir siempre que, pero no hay muchas otras alternativas. Es un poco el delirio de todo este periodismo ciudadano y de todas estas redes sociales y de toda esta democratización de la información, es que el oficio del periodista se vuelve mucho más riguroso, mucho más importante a la hora de determinar cuál es o qué es la verdad de una determinada situación. Cuando tienes una cantidad de gente que te va a decir eso no es así porque yo estuve ahí, eso no es así porque yo trabajo en la Procuraduría y sé exactamente cómo es, entonces lo que usted está diciendo es mentira, y lo dicen a través de un Twitter o lo dicen a través de un comentario en una noticia publicada. Eso antes no pasaba, lo que decía el tiempo era lo que decía el tiempo, y punto, y había que creerles. Yo creo que hoy en día obviamente esa sociedad despierta, que cada vez tiene la vocería digamos autónomamente para expresar sus opiniones, pues ese es el escenario, digamos, que nos tocó vivir, pero yo creo que justamente los medios de comunicación cada vez tienen la responsabilidad de ser mucho más, de afianzar su credibilidad a través de un trabajo mucho más profesional para diferenciarse de esa opinión ciudadana que puede decir cualquier cosa porque es simplemente una opinión subjetiva o porque alguien le dijo que, ¿no? Nosotros no podemos nutrirnos de lo que dice la gente en las redes ni de lo que dice la gente en la calle. Nosotros tenemos que hacer el trabajo profesional que, como decíamos desde el comienzo, pues se hace de una manera de la de siempre. No, pero es que hubo un caso en el que Caracol dijo que había capturado a alguien, y eso era mentira. ¿Que habían capturado a quién? A alguien. No, pero eso sí pasa porque hay un periodista que tiene una fuente, hay otro que tiene... Esos son errores que, como la naturaleza del ser humano, pues errar no es pecado tampoco, ¿no? Y si después resulta no siendo cierto, los periodistas de Caracol son los primeros que dicen nos equivocamos y explican el porqué. Que eso sí pasa en las redes. A mí me parece que nosotros hemos tenido unos episodios donde por alguna mala interpretación o una falta de rigor hemos cometido equivocaciones. Le hemos pedido disculpas, así de claro, por Twitter. Es decir, esta noticia que dijimos, hubo un caso, el ministro de Minas salió a decir que la gasolina subía el próximo viernes, el periodista, en vez de leerse bien las cosas, simplemente dijo, hoy, que era viernes, sube la gasolina. Llamó el ministro de Minas, me llamó a mí y me dice, Alejandra, no es hoy. Yo dije, el próximo viernes, porque cambia mes, todos los meses sube la gasolina, pues está mal. Primero, lo importante era que el ministro me estuviera llamando. Me dije, de confidencial. Ministro, la llama el ministro de Minas, ay, que vuelva a llamar. La llama el ministro de Minas. Pero luego le dijo, oiga, si tiene toda la razón, llamé al periodista, le dije, usted se equivoca acá, no sé qué, porque además estamos dando una información que puede ser muy perjudicial. Independientemente para los lectores decir que la gasolina sube ese día, pero no el otro. Entonces pedimos disculpas y nos equivocamos en una mala interpretación. Y eso en las redes, lo que sí es duro darse esas pelas, pero la gente lo agradece. Y yo sí creo que el tema de
digamos, de ser fronteros para ser transparentes es clave, porque en un minuto, si uno dice una mentira que empieza a circular en las redes, te aniquilan. Eso sí es, se te puede venir la credibilidad de meses y meses y meses intentando construir un medio veraz tal para que lleguen a decir, esto de confidencial. Con Uribe pasa eso. Eso le pasa más a, pues lo que está diciendo María Alejandra, le pasa más a un medio pequeño porque el tiempo puede tener esos errores, sí, median su credibilidad, pero tiene como un colchón de la historia que le permite al usuario decir, bueno, la embarraron, por ejemplo nosotros matamos a Joe Arroyo. Yo cuando empezamos a manejar redes, yo era el que manejaba redes y les cuento una anécdota. Estábamos en Corferias en una conferencia de empresarios y ese día mataron al Mono Jojoy. Y entonces cuando el ministro anunció que había matado al Mono Jojoy, todo el mundo se levantó, empezó a aplaudir, y entonces como en la última hora a mí se me ocurrió preguntarle a la gente cómo están celebrando en sus casas y en sus oficinas la muerte del Mono Jojoy. Eso fue, pues no me echaron, pero de milagro. Pero entonces sí, fue un desastre. Se lo tengo. Pues sí, existe ya el tema de Confidencial Radio, pero más allá de eso, yo sí creo que hay que hacerle. O sea, ¿se puede sintonizar en el celular? Sí, claro. Yo no lo veo, yo personalmente no veo que internet sea para eso es un... Hay que hacerlo para ver cómo funciona, eso todavía no está tan claro, digamos, en las dinámicas de consumo está todavía muy, pero cada vez hay más emisoras que funcionan por internet, en las regiones hay muchísimas, los municipios, hay muchas alcaldías, muchas organizaciones sociales que tienen emisoras por internet, hay centros comerciales que tienen emisoras también por internet. En estos días me enteré de una que tiene una gran estación, que también tienen contenidos lo que hacen es programar música, ¿no? Nosotros lo que hemos pensado es que vamos a hacer 2 informativos como pequeñas cápsulas de noticias durante el día y música como distintos canales, ¿no? Si usted quiere leernos con música electrónica o con música clásica o con no sé qué historia, pues le vamos a dar las opciones de tener ahí como pero pues eso es todavía nosotros lo tenemos con el plan de 2013 y tenemos ya unos programas diseñados de deportes, por ejemplo, especialmente, ¿no? Vamos a hacer unos programas de deportes en las tardes, si aparece con programas de deportes en las tardes. Pues Luis Carlos se le respondió una pregunta similar y le cayeron a palos. Yo creo que Twitter es importante, pero de ahí a quinto poder no... Es lo que le digo, ahí todo el mundo tenemos un ego así de grande y nuestra opinión es la más importante. Es una bonita manera de pasar el tiempo, esa es mi opinión. Y es una perdedera de tiempo en muchas ocasiones, porque fíjense lo que hago yo tengo, y además yo hago un conteo de seguidores, entonces todos los días, hoy sumé 15, mañana sumé 20, qué alegría, hoy sumé 30, hoy dije algo inteligente y sumé 50, ya me volví esclavo de cuánto. Entonces cada minuto, tum, refrescando a ver qué dijeron, y también a ver si me hicieron una mención, como que le perdí la utilidad que tiene Twitter, ya que ahí yo soy un Twitter adicto y en muy raras ocasiones le he sacado el jugo periodístico que le podría sacar. Estoy más dedicado a ver quién me mencionó y cuántos seguidores tengo, y creo que eso le pasa al 85% de los periodistas. Pura vanidad, sí es. Lo que pasa es que eso meterse, o sea, si usted se mete a Twitter y uno en Twitter puede escoger quién es y qué perfil quiere uno mostrar de sí mismo. Hay gente que se vuelve, yo tenía un Twitter que se llama Majaderías y como su nombre lo indica, pero cuando asumí la dirección del periódico lo abandoné, pues porque ya me parece incompatible estar diciendo majaderías en el Twitter y estar dirigiendo el periódico. Entonces, pues Majadería se murió y lo que hago es solamente hago tweets de cosas del periódico y cuando me contestan, pero por ejemplo cuando está uno participando en esto o en un programa de radio o expresando una opinión por ahí en público, lo que sea, el ataque es una cosa salvaje y eso que uno no es famoso. O sea, el rollo es que
el nivel de agresividad, si uno se engancha con eso, puede pasar, se le puede dañar la vida si se deja realmente tocar por eso, porque te puede opinar sobre ti cualquier persona, cualquier cosa, y pues la verdad es que uno se somete el contenido, en el caso del periódico, somete el contenido al escrutinio de la gente, a que le crean, a que le lean, a que les parezca bueno, malo, flojo, insuficiente, lo que sea. Pero ya el tema personal es distinto a los artistas. Si Shakira tiene 50 millones de seguidores en Twitter, pues es que Shakira es un ídolo y es un ícono y es un no sé qué. Yo no sé el papel de los periodistas, salvo digamos columnistas que quieren promoverse también desde el punto de vista de su sátira o de su opinión o de su rollo, pero cada quien decide quién es en Twitter y de esa manera también existe y también recibe pues esa retroalimentación.